Bueno, como dice la prédica de hoy, la duda. Yo no recuerdo si en algún momento tocamos este tema a lo largo de lo que estamos acá en Manzano, pero si alguien se acuerda que me haga acordar, porque yo no me acuerdo. ¿Por qué es necesario hablar de esto? Yo les hago una pregunta. ¿Alguna vez fueron luchados por la duda? ¿En algún momento de su vida? Ahora que estamos en los caminos del Señor. Creo que sí. La duda siempre es una herramienta que utiliza Satanás. Siempre, en todo momento. Desde el momento en que decidimos creer en Dios, comienza esa guerra. Satanás trata de invadir nuestra mente, nuestro sentimiento y poner y generar esa duda. ¿Por qué? Porque si nosotros no somos una persona que no estamos convencidos, es fácil sacarnos de los caminos del Señor. Si nosotros no somos una persona que hemos sido alcanzados por la obra de Dios y decimos, le sigo hasta la muerte, y van a venir problemas, situaciones, cualquier cosa, y ahí va a estar la duda, insertada en nuestra vida, en nuestra mente, para hacernos deslizar del camino perfecto. Entonces por eso estoy convencido de que todos pasamos una batalla con respecto a la duda. Constantemente, a veces con algunas cuestiones más personales, más íntimas, otras veces con lo familiar, con la iglesia en general. Hasta nosotros como pastores somos luchados con la duda cuando vemos hermanos que faltan, cuando vemos hermanos que no llegan. Y tenemos que batallar y poner las herramientas que Dios nos da para no dejar que la duda nos convenza. Porque cuando nos convence la duda decimos, listo, estamos todos por terminado. Se acaba lo que habíamos creído. Pero a veces dudamos aún de nuestra salvación. Hay gente, un tiempo que yo le preguntaba a gente, a personas de las congregaciones, le decía, te hago una pregunta puntual. ¿Vos sos salvo? ¿Crees que te vas a salvar si viene el Señor? Y me decía, y no creo. Y yo le decía, ¿pero por qué no crees? Y no, porque me pasa esto, me pasa aquello. Pero no tenés, es una duda, ¿para qué estás sirviendo a Dios? Le decía yo. Tenés dudas, tenés esa incomodidad en tu vida que la tenés que arreglar. Dios te puede ayudar. Pero si vos tenés duda de que si sos salvo o no, quiere decir que estás al cohete sirviendo a Dios. Estás al cohete en una iglesia. Eso le decía yo en ese entonces. A usted no le voy a decir que están al cohete, le voy a decir pónganse las pilas, nos ayudamos. A veces dudamos hasta del amor de Dios. ¿Por qué dudamos del amor de Dios? Porque a veces en medio de todo lo que vivimos vienen luchas que nos hacen doler, vienen pruebas que nos hacen doler. Y ahí se pone en duda el amor que tenemos para con Dios, o el amor que Él tiene para con nosotros. Porque hay gente que dice, si Dios me ama, ¿por qué me pasa esto? Si todo el mundo me dice que Dios me ama, ¿por qué vivo estas cosas? Y se pone en duda el amor de Dios. Muchas veces incluso se desconfía de la veracidad de la palabra de Dios. Hay gente que dice, no, yo no creo, eso es un libro más. Y nosotros sabemos que la Escritura es la palabra de Dios, la misma palabra que salió del corazón de Dios y se revela para nosotros. Y de hecho la palabra lo dice, que Dios escondió las cosas de sabio y de entendido y se las revela a lo más pequeño que somos nosotros. Nosotros no éramos sabios ni entendidos y Dios nos da esta sabiduría que no es de la tierra, es una sabiduría celestial. Entonces hay gente que sigue dudando de la palabra de Dios. A veces dudan hasta de la existencia de Dios. No, Dios es un cuento, Dios es una fábula. Si Dios es verdad, ¿por qué no aparece? ¿Por qué no detiene la guerra? Y dudan de la existencia de Dios. Yo he escuchado un montón de comentarios así. Pero yo le voy a comentar algo más. Hay una persona que llegó a llamar a Jesús como el ungido. Hay una persona que llegó a conocer a Jesús de una manera tan cercana y que en un momento Jesús dice, no ha nacido en esta tierra un hombre más grande que él,
Eso está en Mateo 11:11. Pero esa persona, no lo vamos a ir a buscar enseguida, esa persona que estuvo tan cerca de Jesús, estuvo compartiendo con Él, en un momento de la vida se ve en una situación de duda. Y vamos a ir a Mateo 11, versículo 2 al 3. Dios dijo, no hay ninguna otra persona más grande en la tierra que este varón. ¿Y de quién hablaban? Hablaban de Juan el Bautista. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 11, verso 2, oyendo Juan en la prisión los hechos de Cristo, dice, le envió 2 de sus discípulos. Versículo 3. Diciendo esto, le tenían que preguntar a Jesús, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Juan el Bautista, después de que bautiza a Jesús, se lo llevan preso y lo meten en la prisión, porque encima estaba establecido que él tenía que pasar por eso, de ahí iba a ir a la muerte. Pero estando en la prisión, después de haber estado con Jesús, era el primo Jesús. Después de conocer su historia, de conocer que era un pariente, que había sido llamado, elegido por Dios, que había sido enviado por Dios, agarra y decide hacer esto. Manda a 2 discípulos que le vayan a preguntar a Jesús si él era el que tenía que venir. Había una duda, estaba en una prisión Juan. Y en medio de esa cárcel, uno lo puede decir espiritual también, a veces nos pasa, le vino la duda y dijo, ¿será que era él el que tenía que venir? ¿O hay que esperar a alguien más? Y él necesitaba sacarse esa duda. Necesitaba sacarse esa espina que tenía en su interior. ¿Por qué? Porque no estaba tranquilo. Él había dado todo por Dios. Él había hecho la obra de Dios. Preparó el camino, dice la palabra, para el Mesías. Y cuando se lo cruzó, lo bautiza, vio que descendió el Espíritu Santo sobre Jesús. Aún así, cuando fue llevado a la cárcel, empezó a tener dudas. ¿Qué pasó en la cárcel? Seguramente Satanás estaba ahí tratando de bajarle la autoestima, bajarle las defensas que tenía Juan. Seguramente Satanás estaba ahí tratando de engañarlo, de mentirle. Y Juan no se pudo contener y dijo, necesito que ustedes 2 vayan a preguntarle a Jesús si él era el que había de venir. Imagínense, nosotros que no tuvimos la experiencia de conocer a Jesús, muchas veces entramos en duda, muchas veces. Y Juan, que estuvo con él, peor. Pero acá hay algo llamativo porque Juan era una persona que muy usada por Dios, fue el bautista, el que comenzó con esta obra de arrepentimiento, le empezó a decir a todo el pueblo de Israel que se arrepienta del pecado. Y eso era una preparación para la venida de Jesús. Y él que tuvo esa cercanía, él que fue usado por Dios, cayó en esta trampa de Satanás, cayó en esta situación de estar en duda. ¿Cuánto más nosotros? Que capaz que no lo vimos a Jesús, no estuvimos con Él, pero sí le creemos porque realmente se reveló a nosotros. Aunque se nos haya revelado Jesús, muchas veces podemos en algunas situaciones entrar en duda. En algunas situaciones podemos decir, no sé si es esto, no sé si esto lo que estoy haciendo está bien, no sé si es de Dios o no es de Dios. Muchas veces nos pasó, yo creo que mucha gente no va a las iglesias porque tienen miedo de que lo engañen, tienen miedo de que, no sé, de que le hagan una trampa, caigan en una trampa, en una secta, porque hay sectas también. Y yo creo que es ahí donde nosotros podemos ver que la gente a veces duda de todo y puede dudar de nosotros también cuando le hablemos, diciendo, ¿será verdad lo que me está diciendo este? ¿Será verdad? ¿Por qué? Porque Satanás hace como quiere. Satanás anda tratando de desmentir la verdad de Dios. Recordemos la imagen de Eva en el huerto, la serpiente que le habla a Eva y la convence de que tenía que comer. Eva dudó de que obedezco o no obedezco.
¿Hago caso a la serpiente? No le hago caso. Hubo duda, pero accedió al pecado. Desobedeció a Dios. Entonces, si Satanás tuvo tanta influencia sobre estas personas poniendo esa duda, ¿cuánto más sobre nosotros? No nos sintamos mal cuando tengamos dudas. No nos sintamos derrotados, que ya listo, ya estoy condenado, tengo dudas. No nos sintamos perdidos. Tenemos que, con más razón, ir al Mesías. Porque eso es lo que hizo Juan. Envió discípulos al Mesías para que le pregunten al Mesías. Nosotros, ¿a quién le vamos a preguntar para evacuar nuestras dudas? Vamos a ir a Dios. Y si Dios no nos responde, a nuestros pastores. Y si el pastor está ocupado, esperaremos hasta que se desocupe. Pero no podemos tomarnos el lujo de sentirnos derrotados, de sentirnos abatidos, de decir, no, ya está, no sigo más a Dios. Porque Dios no me responde, porque Dios no me deja crecer. Si hay dudas, si hay un conflicto interno en tu vida, no vayas a otro que no sea Él. Anda a Dios. Siempre es necesario ir a Dios. Vamos a leer también Juan 20, del versículo 24 al 29. Voy a leer la versión, la Biblia de las Américas. ¿20? 24 al 29. La Biblia de las Américas, sí. La Biblia de las Américas. LBLA. Ahí está. Vamos a leer. Dice, Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Yo lo pongo en contexto. Esto es después de que Jesús resucita. Y dice, Tomás, uno de los 12 discípulos, no estaba con ellos. Con ellos eran los discípulos cuando Jesús vino. Seguimos. Entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos, y pongo la mano en su costado, no creeré. Seguimos. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro, y Tomás con ellos. Y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos, y dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Respondió Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Dichoso Jesús. Estaba diciendo eso. Nosotros somos esos dichosos. Amén. Pero acá en esta escena vemos, Jesús había dicho que iba a resucitar y los discípulos no se acordaban. Jesús resucita el tercer día y se va a presentar a los discípulos. Y se le aparece a los discípulos y dice la Biblia que Tomás no estaba con ellos. No sé dónde andaba Tomás. Pero Jesús se aparece y estaban los 10, porque no eran 12. En ese momento Judas ya había muerto. Habían 10 discípulos y Tomás, que no estaba, era 11. Entonces dice que se aparece Jesús, los discípulos lo ven, lo reconocen, están un tiempo con Jesús, Jesús se va, desaparece, dice la Biblia. Y cuando los discípulos van a contarle a Tomás, che, vimos a Jesús otra vez, está vivo, resucitó, Tomás dijo, no le creo. Si yo no lo veo con mis ojos y no pongo los dedos en donde tuvo los clavos, no lo voy a creer. Re incrédulo, con muchas dudas. No sé qué pasaba por Tomás en ese momento, pero había una lucha interna que no le dejaba creer lo que los compañeros le decían. Entonces Jesús se vuelve a aparecer y se presenta delante de Tomás y le dice, Tomás, vení, mete el dedo, tocame, soy real. Y Tomás dice la Biblia que dijo, bueno, Dios mío, eres tú, realmente eres tú, como reconociendo porque lo estaba viendo y lo estaba tocando. Y ahí Jesús dice, porque has visto, has creído. Y esta reflexión nos lleva a pensar en que no siempre tenemos que ver a Dios para creer lo que nos dicen. No siempre tenemos que ver la respuesta para creer de que va a venir.
A mí me dijeron, mirá, Dios quiere hacer cosas grandes con tu vida. Y yo que, ¿será verdad? No, yo dije, amén, que así sea, lo creo. Y creí, por haber creído, por haber tomado el desafío de creer, Dios me llevó a eso. Pero hay mucha gente que vos le decís, Dios quiere ayudarte, Dios quiere, no sé, cambiar tu vida, Dios te quiere bendecir, y te dicen, ¿será verdad? Capaz que en la iglesia todo chocho, re contento, llegan a sus casas y se encuentran con la misma situación que viven todos los días y dicen, no creo que me hayan hablado de verdad a mí, no lo creo. Entran en duda, entran en esto de no creer lo que se nos dijo. Por eso es importante entender que la duda muchas veces se va a presentar como un obstáculo para la fe, un obstáculo para la confianza que tenemos que tener en Dios. Además también se considera como un impedimento para creer en Dios y en las promesas que Él nos hace. ¿Qué hace la duda? La duda ataca directamente la fe, la confianza que tenemos puesta en Dios. No sé, un día vos venís a la reunión, no sentís nada, no te pasa nada y decís, no sé, se ve que los pastores ya no están como antes, las reuniones están siendo diferentes, parece que se terminó todo lo que habían hecho. Capaz que te pasa eso. Y te sentís frío y te sentís como que no encontrás conexión con Dios. Pero justamente la duda que se presenta como un obstáculo para que no creas. Se presenta como una muralla para que vos no puedas ver al otro lado. No puedas ver lo que está pasando adelante. Y muchas veces necesitamos ver para creer. Aunque Dios te puede haber hablado de 1000 maneras, muchas veces tenemos que ver para creer porque la duda nos tapó los ojos. Y nos pasa. Y eso es algo con lo que batallamos y seguramente nos va a pasar un montón de veces en los caminos del Señor. Cuando decidimos con mi esposa tomar el desafío de ser pastores, yo siempre lo cuento porque me llamó la atención, alguien me dijo, alguien muy cercano y conocedor de la palabra de Dios me dice, ¿de verdad estás seguro que querés ser pastor? Y yo digo, no es que yo esté seguro, es lo que Él me habló, es lo que Él dijo de mí. Y si Él me dijo que iba a hacer, y lo voy a hacer. ¿Qué te dijo Dios? ¿Qué te ha hablado Dios? Si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. No depende de tu preparación, no depende de cómo te ves hoy, no depende de cómo hoy te sentís, depende de lo que Él ya habló. Y si la duda está en tu vida, hay un obstáculo que te está impidiendo ver hacia adelante, ver lo que Dios quiere hacer, ver justamente porque la duda viene a atacar la fe y la confianza que tenemos puesta en Él. Entonces, obvio, yo le dije, sí que quiero ser pastor. Pero no es porque a mí se me ocurrió, es que a Dios se le ocurrió que yo lo sea. Dios dijo, no hay nadie más que pueda hacer esta tarea, así que Edu, vos, tu esposa, prepárense. Y bueno, si Dios necesitaba pastores, vamos a estar ahí. ¿Qué pasaría si Dios dijera, necesito un grupo de hermanos para que empiecen a, no sé, a hacer obras acá en Villa Manzano? Yo creo que si estamos creyendo en Dios, todos vamos a levantar las manos y decir, Señor, contá conmigo porque yo quiero hacer lo que vos dijiste que ibas a hacer. Pero si hay duda en nosotros y decimos, no, capaz que no es Dios el que habló, ¿a quién le creemos? O capaz que estamos batallando y no nos estamos dando cuenta que está la duda metida en nosotros. Entonces es importante entender esto, que la duda siempre va a ser un obstáculo para la fe. Si me cuesta creer lo que Dios me dijo, estoy batallando con la duda. Por eso la duda es importante. Tocar este tema hoy es importante. ¿Por qué? Porque tenemos muchas cosas que Dios nos ha hablado. Tenemos promesas, tenemos palabras. Y si está eso, quiere decir que se va a cumplir. Si no hubiera palabras, si no hubieran promesas, no se cumpliría nada. No tendríamos expectativa, no tendríamos ni siquiera el deseo de querer avanzar. Pero como sí hay palabra,
Tenemos que tener esa confianza en Él, tenemos que tener esa expectativa de que así va a ser. Santiago 1, del 6 al 8, dice así. Santiago 1, del 6 al 8. Así. Hola. Santiago 1, del 6 al 8. Ahí está. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. ¿En 7? No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, el 8, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Mirá lo que nos encontramos acá. Habla de la duda esta palabra, Santiago. Santiago está diciendo, aquel que va a pedir algo a Dios, pídalo con fe, creyendo. Creyendo, porque al fin y al cabo la fe es la certeza de lo que se espera, es tener una seguridad de esperar algo y tener la convicción de lo que no se ve. Entonces, yo quiero tener el terreno para la iglesia, sí, lo quiero tener, lo tengo que pedir. Lo tengo que pedir con fe, creyendo, porque no lo veo ahora. Pero si se lo pido creyendo, el terreno va a aparecer. Amén. Es así. Pero entonces dice, aquel que pida, que lo haga con fe, sin dudar. Porque si dudas, sos comparado como la ola del mar que se mueve por el viento de un lado para el otro. Y dice, no piensa esta persona que va a recibir algo del Señor. Si una persona tiene duda y va a pedirle algo a Dios, no piense que lo va a recibir. Porque para Dios, esa persona es un hombre de doble ánimo, es inestable en todos sus caminos. Miren lo que genera la duda. La duda hace que, no solamente que sea una batalla contra la fe, sino que te hace de doble ánimo. Que un día estás bien, el otro día estás por el suelo. Un día crees en Dios y otro día decís que Dios te abandonó y no querés seguir más adelante. Una persona de doble ánimo, una persona inestable en todos sus caminos. Todo lo que quiero emprender, todo lo que quiero hacer me va mal. A veces trato, a veces no trato, a veces lo intento, otras veces me desanimo. Eso es ser una persona que batalla con la duda. Y si nosotros nos dejamos gobernar por esa duda, la duda lo que hace es poner pensamientos negativos, pensamientos de derrota, pensamientos de que no lo vas a lograr. No, ni le pidas a Dios porque no te va a atender, como mucha gente piensa. Ah, pero yo tengo, para que Dios me responda, tengo que orar de noche, de mañana, ¿en qué horario? No, en cualquier horario. Pero cuando no entendés y estás batallando con la duda, te volvés una persona de doble ánimo e inestable en todo lo que hagas. Miren lo que genera, hasta qué punto. Porque además, Santiago nos dice que podemos ser como una ola que va de un lado para el otro. Ahí vemos la inestabilidad que genera la duda en la persona. La duda tal vez puede ser una opción a veces, pero nosotros tenemos que darle importancia a la palabra de Dios. Nosotros tenemos que darle importancia a lo que ya se nos habló. Nosotros tenemos que tener esa fe firme, esa convicción firme en lo que ya se nos habló, en la verdad en la que nosotros decidimos posicionarnos. Nosotros estamos hablando de que Jesús es mi roca, por ejemplo. Y si estoy sobre la roca, todo lo que construya, dice la Biblia, no se va a echar a perder. Ahora, cuando yo me salgo de la roca y empiezo a dudar, empiezo a tener inestabilidad, empiezo a ser una persona de doble ánimo, lo que haga va a fracasar. Lo que haga se va a desmoronar. ¿Por qué? Porque así está establecido. Ahora, si yo me mantengo en la roca y Dios me dice,
Caminá porque no te va a pasar nada. Aunque vengan tormentas vas a poder seguir avanzando. Aunque vengan tempestades vas a seguir adelante. ¿Qué le pasó a Pedro? Pedro le dijo, Señor Jesús, ¿puedo ir por el agua? Vení, Pedro. Y como nunca nadie en la historia lo había visto, Pedro se pone a caminar en el agua. Y ya sabemos la historia, después se hunde. Pero ¿quién le quita las ganas de caminar en el agua? Nadie. ¿Sabía cómo lo debe haber contado? ¿Sabía toda la gente que le debe haber dicho, che, yo caminé en el agua? ¿No sabés la experiencia esa? Pisé y parecía que no, había algo, había una roca, claro. Su fe estaba puesta en el Señor. Ahora, cuando quita los ojos, obviamente se empieza a hundir. Pero eso genera la duda. Yo empecé a tener duda cuando vi que los problemas venían con más intensidad. Yo empecé a tener duda cuando vi que la respuesta no llegaba. Yo empecé a tener duda cuando me di cuenta que no me estaba saliendo todo como esperaba. Bueno, si tenés duda, empezá a batallar. Empezá a posicionarte sobre la roca. Dice la palabra de Dios que la roca nos da seguridad, la roca es Jesús. Entonces, si nosotros nos mantenemos sobre Jesús, tenemos que tener confianza y seguridad en Él. Y si estamos en una guerra donde la duda nos hace tambalear, acordate de lo que se te habló. Acordate de lo que Dios te dijo. ¿Qué te dijo Dios? A mí me dijo que acá iban a pasar un montón de cosas en Villa Manzana. Pero yo no me doy por vencido porque esto no se llena. Yo sigo creyendo en la palabra. Si mis ojos no están viendo que el lugar está lleno, me aferro a la palabra, me aferro a lo que Él ya habló. Eso es tener fe. Y eso hace que la duda se vaya. Eso hace que la duda quede a un lado. No me pudo vencer, no me pudo desanimar. ¿Amén? Amén. Eso genera. La palabra muchas veces uno no puede andar caminando con los ojos. Porque si vemos toda la realidad que está pasando, a veces decimos, no, estoy hasta las manos. Como aquel que dice, hay mucha gente que lo dice, y lo publica como un meme en el Facebook. No, ya pagué todas las cuentas, ahora me quedan, no sé, 20 días del mes sin plata. Y lo ponen como un meme. Y yo digo, eso no es gracioso. Porque a veces para algunos es una realidad. Que cobres tu sueldo, que tengas que pagar todas las cuentas y te quedes sin nada. No es bueno eso, no es sano. Y no es algo que te va a bendecir ni vas a ver prosperidad en eso. Y mucha gente lo toma como una gracia, pero es algo horrible eso, que te pase eso. Los hijos de Dios tenemos que aprender a administrar lo que Él nos da. Que tengas trabajo es porque Dios lo quiso. Amén. Que tengas una fuente laboral es porque Dios lo quiso. Que hagas cosas con tus manos es porque Dios te dio esa capacidad. Ahora, si yo no soy una persona que administra bien las cosas, estoy fallando a Dios. ¿Qué dijo Dios de los talentos? Los talentos los tenemos que multiplicar. Si yo no multiplico lo que tengo, ¿cómo Dios me va a dar más? ¿Cómo yo le voy a pedir un mejor trabajo si en mi trabajo no hago nada, por ejemplo? Sí, yo llego tarde porque los jefes no me dicen nada, me la paso con el teléfono, no presto atención. No, si sos una persona así, nunca le pidas a Dios que te dé un mejor trabajo, porque si en ese no estás cumpliendo, no estás siendo excelente, no vas a avanzar. Y yo conozco un montón de chicos que muchas veces esperan que los llamen de una empresa, que los llamen... ¿Para qué? ¿Para qué si ni siquiera demostrar una actitud de trabajo y de servicio? Te la pasás durmiendo hasta las 12, te la pasás de noche, toda la noche despierto. ¿Y de qué te sirve eso? No te sirve de nada. Entonces Dios no te va a responder, no te va a dar algo nuevo, si no estás siendo alguien que administra lo que tiene. Y no me quiero ir del tema, porque el tema es la duda, no la administración. Miren, la inestabilidad, ser una persona inestable, nos puede llevar
a ser una persona indecisa y que no tiene un rumbo fijo. ¿Por qué? Porque la misma palabra nos dice que las olas son movidas de un lado para otro. Entonces, si yo soy una persona que tiene inestabilidad, voy a ser una persona indecisa y que no tiene un rumbo. Y un día estás acá y otro día vas a estar allá. Y un día te vamos a ver acá, te vamos a abrazar, te vamos a felicitar porque llegaste. Y otro día no te vas a querer ni levantar. Vas a querer estar en tu casa. Vas a querer estar haciendo otras cosas. Una persona inestable, indecisa, nunca va a poder avanzar, nunca va a poder permanecer en los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque las olas se mueven de un lado para el otro por el viento, no porque quieren. Y la persona inestable se mueve por lo que dicen los demás, no porque él quiere. La persona que es indecisa nunca toma una decisión firme. ¿Por qué? Porque uno le dice algo, otro le dice otra cosa, otro le dijo otra. Entonces nunca va a estar bien. Siempre va a ser movido por los demás, no por lo que él quiere hacer. Y como les dije, Satanás utiliza la duda, aún así, para tentar a las personas y poner en duda la fe. Vamos a ir a Mateo 4, versículo 1 y después versículo 3. El 2, ¿no? Mateo 4. 1. Mateo 4, 1. Y después nos vamos a saltar al 3, no vamos a leer el 2. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El 3. Y acercándose el tentador, le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué pasa acá? Satanás va a utilizar todas las oportunidades para traer duda a nosotros. Le pasó a Jesús. Jesús estaba en el desierto cumpliendo el ayuno, sabiendo que se estaba preparando para el ministerio, y vino Satanás a querer tentarlo. Y como habían pasado 40 días de ayuno, Jesús, como hombre, como una persona de carne, empezó a tener hambre. Yo creo que a la segunda semana debe haber empezado a tener hambre. Pero ya en el día 40, Jesús seguramente su cuerpo le estaba pidiendo que se alimente. Y Jesús batallaba contra la carne. Y viene Satanás y le dice: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Muy astuto Satanás se apareció para decirle qué tenía que hacer, para poner duda en él. Porque Jesús podía decir: che, Satanás, tenés razón. O podría haber dicho: ¿será que si lo hago no me va a pasar nada? ¿Será que Dios igual va a recibir mi ayuno si yo como algo un poquito? A veces nos pasa cuando ayunamos. Estoy ayunando re bien y por ahí viene alguien con comida y yo digo: ay, ¿será que va a tener el mismo efecto si yo como ahora y dejo el ayuno? Haberlo hecho todo completo como debería haberlo hecho. A veces viene la duda y Satanás es re astuto. Satanás conoce nuestros puntos débiles. ¿Por qué conoce nuestros puntos débiles? Porque Él nos vio todo el tiempo que estuvimos lejos de Dios. Él vio quiénes éramos nosotros, en qué nosotros nos metíamos, dónde caíamos, dónde tropezábamos, qué era lo que más nos atraía. Entonces Él sabe exponernos por esas cosas, presentar esa duda para que nosotros digamos: ¿hago eso? ¿No hago eso? ¿Creo en Dios? ¿No creo en Dios? ¿Me dejo estar hoy y total mañana me recupero? ¿No? Satanás aprovecha todas las oportunidades y nosotros tenemos que estar firmes. La palabra dice que tenemos que ser personas rectas, de un corazón entregado al Señor, porque si no, no vamos a ser firmes. Cuando venga cualquier tentación vamos a ceder si no somos firmes. ¿Qué pasa si alguien viene y me dice: che, pastor, ¿querés acompañarme al boliche a predicar una noche? Sabes que está re buena la idea, pero no te voy a acompañar. ¿De qué me sirve ir al boliche? Si le puedo hablar al otro día a los chicos. Invítame al otro día, cuando ya estén en su casa. ¿Para qué voy a ir al boliche?
No, pastor, porque en el boliche es mejor la onda. No me sirve de nada a mí. Si yo quiero ganar a alguien para el Señor, llévame cuando él esté bien, cuando Él lo necesite. Nos puede pasar a nosotros. No sé, qué sé yo, ¿quién te puede caer, Kiko, para que te haga desviar del camino de Dios? ¿Algún amigo te irá a desviar? Ahí en el taller puede caer mucha gente. Te puede caer la tentación en el trabajo. Te puede llegar a hablar mal, ¿no? Te puede seducir, te puede hablar mal para que vos te enojes. Te puede pasar en todos lados. Satanás es astuto. Pero tenemos que estar firmes. Hay alguien que una vez dijo, antes de pecar, siempre pienso qué haría Jesús. No sé, si yo estoy en mi casa, tranquilo, viene familia, todo re bien, se ponen a escuchar música, preparan un asado y traen cerveza y traen vino y traen todas las cosas para tomar. Y me empiezan a convidar, esta persona decía, yo me pongo a pensar, ¿qué haría Dios? ¿Qué haría Jesús? ¿Aceptaría tomar con toda esa gente? ¿Aceptaría pasarse de copas? ¿Aceptaría ponerse a hacer las rondas de trago? Eso muchos dicen. Te ponen el fondo para que le des. Y esas son astucias de Satanás. ¿Y Jesús haría eso? No creo. Sí, la palabra nos enseña que Jesús andaba de fiesta en fiesta a veces. Pero para predicar la palabra. ¿Por qué? Porque se encuentra con uno que estaba colgado en un árbol y le dice, bajá, Saqueo, que voy a ir a tu casa a comer. Y allá se juntaron todos los publicanos, todo lo de la gente de la alta clase, y todo el mundo estaba metido ahí, Jesús estaba ahí, pero Él estaba enseñando la palabra. No es que estaba ahí con la familia compartiendo y no, está todo bien, tomamos un poquito así, total, no pasa nada. No, Jesús estaba predicando, no estaba perdiendo el tiempo. Seguramente capaz que bailaba en algún momento, pero Jesús estaba para predicar. Entonces siempre preguntaste, ¿qué haría Jesús? No sé, Kiko, se me aparece en el taller una señora con minifalda, quiere que le revise el auto y la señora me empieza a coquetear. Pregúntate, ¿qué haría Jesús? ¿Seguiría la charla esa coqueta de la señora? ¿Seguiría? No, yo creo que ni vos lo seguís. Vos no te das ni cuenta a veces porque lo ha dicho. Pero así tenemos que hacer. ¿Sigo la corriente? ¿No le sigo la corriente? ¿Qué hago? Y nos puede pasar en todos lados esto. Acá vemos a Jesús en una situación de debilidad, porque su carne estaba débil de tanto ayuno. Pero Él es tentado por Satanás. Él es puesto a prueba más que nada. Yo creo que Dios, obviamente Dios lo permitió esto porque tenía que ser puesto a prueba. Él estaba haciendo un ayuno tremendo y después del ayuno tenía que pasar esa prueba para ver si había aprendido o no. ¿Y qué aprendió acá Jesús? A negarse a sí mismo. Porque le decía a la carne, no te voy a hacer caso, voy a hacerle caso al Espíritu. El otro día lo hablamos, tenemos que morir al yo. A veces nos va a costar, sí, nos cuesta ayunar. Pero le estamos diciendo a la carne, yo no te voy a obedecer, voy a obedecer a Dios, lo que dice el Espíritu. Entonces había prueba. Y bueno, y Satanás es astuto y tiene las mejores tentaciones para ponernos eso. No es que va a venir con cositas que no nos interesan. Con lo mejor va a venir. A veces también la duda se presenta como un desafío que debemos superar para fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Vamos a Juan 11, versículo 40. Y yo lo voy a ir leyendo. Perdón, Juan 11, versículo 21. Juan 11, versículo 21. Dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Versículo 32.
Cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verle, se arrojó entonces a sus pies diciéndole: Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Versículo 39. Jesús dijo: quitad la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya hiede, porque hace 4 días que murió. Versículo 40. Jesús le dijo: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? 41. Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. El siguiente. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Seguimos, 43. Habiendo dicho esto, gritó con voz fuerte: Lázaro, ven fuera. Y el siguiente. Y el que había muerto salió, los pies y la mano atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadlo y dejarlo ir. Y en esta historia, como le dije, a veces la duda se presenta como un desafío para fortalecer nuestra fe o para fortalecer nuestra confianza en Dios. ¿Qué pasa acá? Jesús era el amigo de Marta, de María y del que estaba muerto. Era el amigo, eran amigos de él. Pero ¿qué pasa? Jesús llega tarde. Lázaro murió. Era amigo también. Había muerto 4 días atrás. Pero cuando llega Jesús, Jesús llega con la intención de hacer una obra, de demostrarle a todo el mundo que ni siquiera la muerte se podía sujetar a Jesús. Entonces aparece Marta y le dice: no, si hubiera llegado antes, mi hermano no se habría muerto. Después aparece María y le dice lo mismo, se tira al suelo y dice: Jesús, llegaste tarde. Si hubiera llegado antes, mi hermano no hubiera muerto. Entonces Jesús hace todo esto, ¿para qué? Para demostrar que ni la muerte se iba a poder sujetar a la orden de Dios. No hay nada, hermanos, no hay nada, ni poder de las tinieblas, ni poder del diablo, ni siquiera cualquier demonio que ande dando vuelta que se pueda sujetar a la voluntad de Dios. No hay nada. Entonces Jesús dice: Padre, en voz alta, Padre, hice esto para que todos escucharan y vieran lo que ibas a hacer. Porque fue un milagro tremendo. Lo empieza a llamar a Lázaro y Lázaro sale de la cueva. Estaba muerto, pero sale vivo. Resucitado, diríamos. Pero sale vivo. Entonces, eso provocó que la duda que tenían Marta, María, dudaban de que si realmente Dios era Jesús, estaba usando la autoridad de Dios, hubiera llegado antes y lo sanaba. No, estaban dudando y creían que no había nada más que hacer. Y Jesús llega y decirle: no, yo puedo hacer milagros todavía. Aún hay tiempo. Entonces, ¿eso a qué hace? Fortalece la fe de ellos. Porque desde ese momento ya no quieren dudar de Jesús. Desde ese momento su confianza en Dios se vuelve más fuerte. ¿Por qué? Porque a pesar de que habían pasado días de que habían muerto, Dios hace el milagro igual. Yo no sé cuántas cosas han pasado tiempo ya en tu vida que estás esperando en Dios, que estás esperando en Dios. Pero si todavía no viene la respuesta, esperá. Porque ni Jesús se olvidó de su amigo. Y hace poquito creo que la pastora decía: Dios quiere que seamos amigos de Él. Amén. Y si somos amigos de Él, ¿Él nos va a responder a nuestra necesidad? Amén, sí. ¿Somos hijos o no somos hijos? Amén. ¿Somos amigos o no somos amigos? Amén. Si Él se preocupó por Lázaro, que ya tenía 4 días muerto, ¿cómo no se va a preocupar por nosotros? ¿Qué petición estamos haciendo? ¿Qué no ha sido respondido? Ah, esta. Bueno, no importa las que sean. Si Él se tardó 4 días era por algo. Estaba haciendo obras en otro lado. Pero llegó y lo levantó. ¿Y qué estamos esperando nosotros? Que se cumpla lo que Él dijo. No entremos en duda. Porque la duda, en este caso, fortaleció la fe de ellos.
Qué tremendo, porque cuando veamos la respuesta cumplida en nosotros, lo que parecía una duda se va a transformar en una fortaleza, una confianza en Dios. Ah, ahora sí le creo a Dios. No, le tenés que creer de antes. Como decía Jesús al principio, porque me viste, creíste. Dichoso lo que no me ven y creen. Entonces yo creo desde ahora. No importa si todavía no se respondió la petición, la pregunta que yo le hice a Dios. No importa si no se respondió. Porque cuando se responda, eso me va a fortalecer mucho más. Ese vínculo con Dios se va a ser fortalecido. Pero ahora, no importa. No nos desesperemos, no entremos en duda ni en pánico, como le pasó a estas chicas. Porque Dios va a llegar a responder. ¿Dios llegó tarde? Sí, 4 días tarde. Pero respondió. Qué tremendo, porque en ese entonces no había ni teléfono, nada. No sé cómo hicieron para decirle, Jesús, venite. Venite que se está por morir Lázaro. No sé cómo hicieron. Pero llegó 4 días tarde. A veces queremos todas las respuestas inmediatas. Queremos comprender las cosas completamente antes de comprometernos con Dios. A veces nos pasa esto que, si Dios me responde, yo le voy a servir toda la vida. Si Dios hace esto, yo sí le voy a seguir. Si Dios, no sé, me sana y me saca todas las enfermedades, ahí sí voy a entender que Él tiene poder. Muchas veces queremos la respuesta antes de creer. Muchas veces esperamos que Dios nos muestre toda su gloria antes de empezar a confiar en Él. Y esto no es así, esto es, ¿crees o no crees? Si tenés dudas, empezá a batallar contra las dudas. Tal vez las dudas que tenés sean para fortalecer tu fe, tu relación con Dios, tu vínculo que tenés con Él. Pero hay que hacer algo. Miren lo que dice Deuteronomio 29, 29. Estamos entrando en el último pasaje. Deuteronomio 29, 29. Se perdió la 9. ¿Nos podés escribir con las letras? Deuteronomio 29, 29. No, porque no sé escribirlo. Bueno, yo los leo. Dice así: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. ¿Qué dice el Señor acá? Hay cosas que no le vamos a encontrar respuestas. Hay cosas que le decimos a Dios y Dios no nos responde. Hay preguntas que tenemos y le hacemos y son secretas esas, pertenecen a Él. Él por algún motivo no nos quiere dar esa revelación. Por algún propósito no nos quiere dar. Imagínense cuando yo estaba orando, y yo lo contaba la otra vuelta, oraba por mi mamá para que se vuelva a Dios. Oré mucho tiempo. Y yo nunca le dije, Dios, ¿cuándo va a ser el día, Dios? ¿Por qué? Porque era algo de Él. Y de hecho Él me lo habló una vez, y Él me dijo, yo tengo el día, yo tengo la hora para que ella llegue. Cuando me dijo eso yo dije, listo, ya está, ya me dijo todo, no necesito seguir con esa carga. Las cosas secretas pertenecen a Él. Y si Él no nos quiere dar un detalle de cuándo va a ser, es porque necesitamos seguir de esa manera. Y llega el día que a veces sí viene la palabra de Dios y nos dicen, ahora sí, a partir de ahora, como me pasó a mí, yo tengo el día y la hora. No me dijo tal día, tal fecha, no. Yo tengo el día, yo tengo la hora en que va a llegar. Me dio un motivo para decir, bueno, me escuchó. Porque las cosas secretas pertenecen a Él, pero las que son reveladas sí son para nosotros y para nuestros hijos. ¿Qué nos ha revelado Dios? Su gran amor, su perdón. ¿Qué nos ha revelado para que no solamente sea para nosotros, sino sea para nuestros hijos? Todo lo que está en la palabra es una revelación para que nosotros la recibamos y para que se la comuniquemos a nuestros hijos.
hijo, a partir de ahora las cosas van a ser así. Dios es el primero. Si yo no estoy comunicando eso a mi hijo, es algo que no le estoy revelando, porque a mí ya se me reveló. Dice la palabra de Dios que Dios debe ser amado con nuestra mente, con nuestra fuerza, con nuestra alma. Entonces Él tiene que ser el primero, el más importante. Si yo no le comunico eso a mi hijo, no le estoy revelando las cosas. Pero a mí se me reveló ya. A mí se me reveló. ¿A vos se te reveló que Dios tiene que ser lo más importante? Si se te reveló, se lo tenés que comunicar a tu hijo. A usted se le reveló que Dios le dio sanidad, Dios le dio salvación, y se lo tiene que compartir al resto. Y así, todo lo que se nos revela es para compartir. Pero lo que no se nos revela es algo que se guarda a Dios. Obviamente, Satanás ahí siempre va a meter la duda. Porque Dios no te ha respondido cuándo va a tener el día en que seas sanado. Bueno, no creas en Dios, te dice Satanás. No te está escuchando. No le estás orando bien. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a dudar? Y no, porque hay cosas que son secretas. Hay cosas que Dios no quiere mostrarnos. Hay cosas que Dios no nos quiere revelar. Pero no es por un capricho. Tal vez es que yo no estoy preparado todavía para esa noticia. ¿Cuándo voy a estar preparado? Cuando ande bien, cuando ande recto, cuando ande entregado a Dios totalmente. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, no, por decir algo, si mi marido, si mi esposa no se convierte, yo no, hasta que pase eso, yo no voy a seguir a Dios. O hasta que mi hijo no llegue a la iglesia, yo no voy a seguir a Dios. ¿Y por qué? Tienes que empezar a seguirlo ahora. Porque con tu ejemplo y con lo que vos vivas, ellos van a ver que es más efectivo seguir a Dios. Lo que está oculto, que quede oculto por Dios, hasta que nos revele. Él me reveló que Villa Manzano iba a vivir un tiempo muy importante. ¿De qué? De cosecha. Un tiempo de cosecha. Villa Manzano porque acá está la congregación. Entonces, si Él me mostró eso, es una revelación para este tiempo. Cosecha. ¿Qué es cosecha? Y ir a buscar los frutos que hemos hecho con el trabajo de estos 2 años. Entonces, cuando yo no tengo una respuesta clara de Dios, me aferro a lo que ya me habló. Me aferro a lo que ya me reveló. Para poder seguir el camino. Pero cuando no tengo revelación, cuando no tengo una respuesta, ¿qué tengo que hacer? Y seguir creyendo. Seguir creyendo. Seguir aferrándote a la promesa. Israel, todo el tiempo esperando el Mesías. Llega el Mesías, no es ese. ¿Qué quería Israel? ¿Qué quería? Todo el tiempo esperando la venida del Hijo de Dios. Cuando llega no lo quieren. Gracias a Dios que nosotros lo queremos. Gracias a Dios que nosotros lo recibimos y le creemos. Amén. Y no tuve que verlo para creer. Eso es lo más importante. Dijo Jesús, dichosos los que creen sin ver. Y yo le creí, vos le creíste, me creyó. Entonces sigamos al Mesías, sigamos a aquel que es el dueño de todas las cosas. Y cuando nos responda, glorioso día, glorioso momento. Pero cuando no, que la duda no nos gane, que la incertidumbre no nos gane, que la no respuesta no nos llegue a ser inestables. Porque cuando no hay respuestas, me tengo que aferrar a la palabra, a la promesa. Amén. Yo no vi a mi mamá enseguida cuando Dios me habló, ¿eh? ¿Cuánto? Nunca le dije cuándo pasó, pero no pasó ni a los meses, no pasó ni al año. Mi mamá llegó a los años. Yo tenía 17. Yo creo que como a los 19, porque yo también estuve lejos,
como a los 19, 20 recién empezó a enderezarse la cosa. Pasaron años. Pero ¿qué hacía yo? Me aferraba ya a lo que me había dicho Dios. No seguía dudando. Yo la veía a mi mamá a veces que andaba mal. Y me aferraba a Dios. Él me habló. Él me dijo que lo iba a hacer. Y si Él me dijo, lo hace. ¿Amén? Me aferro a la palabra. Así que en esta mañana, si hay dudas, si hay incertidumbre en tu vida, empezá a aferrarte a lo que ya está revelado. Lo secreto, déjalo para Dios. Y una de las cosas que hemos aprendido es que muchas veces, cuando vamos a Dios solos, Él nos revela esos secretos. Me pasó a mí para que me hable de mi mamá, así es verdad. Los secretos le pertenecen a Él, pero cuando uno va a esa intimidad, muchas veces se revela. Amén. Dios le bendiga. Esta es la palabra de esta mañana. Recuerden